Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes de arrancar con la clase de hoy, quisiera contestar una pregunta que se dio varias veces en el foro de consultas, y es la diferencia entre dato y objeto, que era parte del trabajo práctico número 1. En términos muy simples, un objeto es alguna cosa o algún hecho. Puede ser un termo, puede ser una mesa, puede ser un alumno, mientras que un dato es algo que define a ese objeto. Por ejemplo, un objeto puede ser una pared, y un dato que define a ese objeto sería el color de la pared, qué dimensiones tiene y cosas por el estilo. Por ahí puede resultar un poquito confuso, pero para que, digamos, tratar de aclararlo, cuando ustedes tratan de diferenciar un dato de un objeto, lo primero que tienen que pensar es si ese valor, ese dato, se puede desdoblar en algunas otras cosas. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un televisor, eso yo puedo desdoblarlo en varias cosas. Puedo desdoblarlo en la marca, en el modelo, en las dimensiones que tiene la pantalla y otras cosas más. Entonces, cuando yo puedo desdoblar eso que necesito saber si es un dato o un objeto, lo puedo desdoblar en algunas características de menor nivel, estoy hablando de un objeto. Mientras que si yo estoy hablando de, por ejemplo, un DNI, en ese caso estoy hablando de un dato, y lo que yo necesito hacer es determinar a qué objeto, en este caso una persona, pertenece ese dato. Esto es a los efectos de armar el cuadrito que se les presentó en el trabajo práctico número 1. Es una consulta que se hizo bastante, que me hicieron bastante, y por otro lado se dio bastante ese error al momento de armar los cuadros de definición de datos. Quería, digamos... Sí. Sí, profe de Resistencia. Sí. Particularmente, nosotros por uno de los grupos que presentamos el trabajo, en muchos temas no estamos de acuerdo. El primero y principal es que cuando se dieron las clases, usted nos había dado dos ejemplos particulares, que uno era cantidad de hojas, cantidad de focos. Eso eran datos, y que el objeto era una licitación de compras. Ahora yo le consulto, cantidad de hojas, cantidad de focos. Yo también puedo hablar la cantidad de hojas, gramaje de hoja, tamaño de hoja, marca de hoja, tipo de hoja, y cantidad de fotos puedo doblar en foco incandescente, foco bajo consumo, foco fluorescente, foco LED, de qué potencia, si es luz día, luz cálida. En realidad es algo que no tiene una consistencia. El dato pasa a ser relevante o irrelevante, depende del sector donde nosotros lo estamos tratando. Usted principalmente nos cuestionó en el trabajo nuestro, que lo hicimos el departamento radio de la facultad, Sí. que tomábamos los datos como objeto, pero en realidad son datos, porque esos datos son los que nosotros cargamos en un sistema que se llama DINESAT, que es un émulo del CISACAD, donde si no cargamos esos datos, el software no nos da una respuesta. Para sacar un porcentaje de la cantidad de programas arancelados o institucionales que nosotros tenemos, no necesitamos saber si el programa se llama Juan o se llama Pedro, si va a la mañana, a la tarde o a la noche. Necesitamos saber qué porcentaje, porque la ley nos pide que el 60% sea propio, institucional, y el 40% sea arancelado. Y todo el trabajo se hizo en base a eso. Entonces, la subjetividad que nosotros podemos llegar a tener en un valor de datos pasa a ser, en lo que es sistema, información, en ISI, en algo sí relevante. Pero en lo nuestro depende del ambiente, para nosotros es un dato. Ahora yo le hago una consulta. Si yo le digo 222.345, ¿para usted eso es un dato?
En realidad, lo que yo les cuestioné era la relación entre lo que ustedes consideraban un dato, que básicamente era arancelados o estas cosas, lo que ustedes ponían como objeto, digamos, en el mismo cuadro. Eso es lo que básicamente les cuestioné. Cuando ustedes están hablando de cantidades, ustedes deberían estar teniendo en cuenta a qué se refiere esa cantidad, y es por eso que yo se los cuestioné. En realidad no es que a veces sea malo poner cantidad o porcentaje, sino que lo que estaba mal era la relación entre lo que ustedes pusieron como objeto y lo que ustedes pusieron como dato, ¿sí? Y otra cosa, cuando nosotros colocamos cosas en un sistema, muchas veces lo que nosotros colocamos es lo que el sistema nos pide, como vos bien dijiste, pero internamente ese sistema está trabajando con una, digamos, con una lógica en donde ya los datos ya están desdoblados, ya están analizados, y es por eso que muchas veces puede parecer que colocar una cantidad es un dato, ¿sí? Pero el problema mayor que tenían en su caso era básicamente ese, que lo que ustedes colocaban como dato no se condecía con lo que después colocaban como objeto. Es que el tema, por ejemplo, si yo pongo publicidad institucional o publicidad arancelada y en el objeto o el hecho relacionado, o sea, a mí publicidad institucional no me dice absolutamente nada. Ahora, si yo en el objeto o en el hecho relacionado le pongo informe, porcentaje, micros, UTN emitidos, porque el sistema nuestro lo carga de esa forma, en realidad lo que yo estoy queriendo obtener es el porcentaje de la cantidad de publicidad que yo tuve institucional o arancelada. No necesito saber los nombres de las publicidades, no necesito saber el tiempo de las publicidades, no necesito saber cuándo se emitió, necesito saber el porcentaje. Lo que yo estoy pidiendo es que el sistema, el software, me diga qué porcentaje tengo yo del total de la publicidad institucional, del total de la publicidad arancelada. Por eso el objeto está relacionado directamente con eso. Claro, lo que pasa es que en el caso ese, ustedes ya están haciendo un procesamiento previo al colocarlo en el sistema. Es por eso que yo lo marqué como que no era un dato, sino que, y que además no se condecía con el objeto que ustedes estaban colocando. Porque lo que en realidad es un dato, es una especie de marca, una banderita que dice si es arancelado o no, ¿sí? O la publicidad. Eso es lo que realmente es el dato, no la cantidad o el porcentaje de publicidad arancelada que ustedes colocaron. Pero que esa es la información que nosotros necesitamos hallar, profe. Bueno, justamente. O sea, ¿cuál es el objetivo del trabajo práctico? Que nosotros podamos diferenciar en lo que es un dato y qué es la información que obtenemos con el conjunto de datos. ¿Es así o no? Lo acabás de decir vos. El porcentaje o el total es una pieza de información que se genera a partir del trabajo manual, por lo que me estás diciendo, de determinar qué porcentaje de publicidad arancelada hay. O sea, básicamente ustedes contaron cuánta publicidad arancelada hay y es lo que colocaron en el sistema. Entonces eso ya no es un dato, es una pieza de información que procesaron manualmente para determinar qué valor tenían que colocar. ¿Está? Sí, o sea, en realidad no es así. Previo. En realidad no es así como se trabaja, o sea, cómo trabaja el sistema. Lo que pasa es que por ahí es difícil entenderlo desde el punto de vista académico, porque es un trabajo que se hace en una oficina. Puede haber pasado, porque nos pasó con el resto de los compañeros con el mismo tema, de que, por ejemplo, una fecha es un dato,
Sí. Una fecha es un dato, pero usted le corrigió a otro compañero que estaba mal, que no era un dato. No, lo que yo corregí era el tipo de dato en el que estaba hecho. Y en otros casos corregí que una fecha, corregí como 30 trabajos prácticos, así que ahora no me puedo acordar de a quién se lo corregí. Pero en el tema de las fechas, corregí dos cosas. Una, que se había colocado que era numérico y al mismo tiempo alfanumérico, porque lo estaban tomando de las dos formas. Y por otro lado, corregí que habían colocado fecha con un objeto que no tenía relación con esa fecha. ¿Está? Ahora yo tendría que saber a quién corresponde el trabajo práctico, sentarme y mirarlo. ¿Sí? Profesor, soy Janina de Resistencia. Sí. A mí, por ejemplo, yo puse 6 del 8 del 2018. Me dijo que no es un dato. Para mí es un dato porque yo no sé qué es 6 del 8. Cuando aclaro el objeto, ahí sí digo que es la fecha de inicio de clase del segundo cuatrimestre. Bueno, vamos a hacer una cosa. Las consultas profe, así en el aire no sirven de mucho. Disculpe que lo interrumpa. Profe, disculpe que lo interrumpa. En realidad todo este cuestionamiento, ¿por qué es? Porque ustedes nos habían dicho de que de este trabajo dependían el resto de los trabajos que venían. Entonces, si nosotros en este trabajo lo estamos haciendo mal porque no lo entendimos o porque interpretamos mal, por ende todos los trabajos que sigan vamos a seguir haciéndolos mal, porque si vamos a hacer una planilla de estadística, dependiendo de los formatos de datos que nosotros sacamos y los objetivos, ya de la partida vamos a estar haciendo algo mal y vamos a seguir haciéndolo mal. Por eso nada más, no es porque nosotros esperamos tener mejor o menor nota. Yo entiendo lo que ustedes me están diciendo, pero precisamente por eso, porque yo no puedo tener en la cabeza los 30 y pico trabajos prácticos que corregí en estos últimos días, les pido que me manden a través del foro de consultas en la sección del trabajo práctico número 1, así lo ven todos, que me manden estas consultas que me están pasando ahora, estos cuestionamientos, estas consultas que me están haciendo, que me las manden, así yo puedo darle una mirada al trabajo práctico, a la corrección que les hice y explicarles por qué hice esa corrección. ¿Está? Porque si no, estamos ocupando este tiempo en algo que yo no puedo tener en la cabeza y probablemente les responda mal. ¿Está? Yo me acuerdo del tema del DINESAT, de las correcciones que hice, porque era un tema, digamos, bastante particular que me llamó la atención del sistema en sí. Pero vamos a seguir con la clase, vamos a arrancar con la clase de hoy, así Carlos puede dar su tema y seguimos esta discusión a través del foro de consultas. ¿Puede ser? Sí, profe. Bien, perfecto. Un dato procesado no es dato. Sí, bueno, acá Carlos me recuerda algo, me pidió que diga algo. Un dato procesado no es información, ¿sí? Es información. Sí, perdón, es información, perdón. Un dato procesado es información. Se haya procesado manualmente, se haya procesado a través de una computadora, un dato procesado no es un dato, ¿sí? Es información. Es por eso que en algunos casos yo corregí diciendo que no era un dato. Esto sí debe quedar claro ahora. ¿Está? Ahora sí le doy el pase a Carlos. El dato es lo que uno recibe, es la materia prima. Si esa materia prima requiere de algún procesamiento, deja de ser materia prima. Si yo recibo trigo en grano, pero lo voy a contabilizar el peso o lo que sea, o la cantidad de granos, después de que le hice un procesamiento, lo pelé o algo por el estilo, ya no tengo la misma, ya voy a tener una información. El dato es el dato original, es el dato que yo puedo leer. 1, 2, 3, 4, 5 propaganda, 3 son del Estado,
2 son particulares. Ahora, cuando yo digo 1, 2, 3, 2 porcentajes de 2 sobre 5, de 3 sobre 5, ya ahí estoy teniendo información, no estoy teniendo dato. Cuando nos referimos a dato, es a la materia prima, sin ningún, o sea, es como que yo tengo un termómetro y leo la temperatura, ¿sí? Y la temperatura es el dato, no está procesado, no está, ya la sensación térmica no es dato, es información, porque tiene en cuenta la temperatura, la humedad, que son datos, y de ahí, y el viento, y ahí obtengo la sensación térmica. La sensación térmica se informa como un dato, pero no es un dato, es información. Entonces, esto es conceptual, tiene que quedar entendido. Nosotros podemos entender que ustedes registren en un sistema una información que fue obtenida del procesamiento de datos crudos, ¿sí? Eso lo podemos entender. Si ustedes lo explican y nos dicen, bueno, nosotros en el sistema cargamos esta información que se obtiene de estos datos, yo lo puedo entender. Y si el trabajo que siga parte de la información cargada, se puede entender. Ahora, lo que tenemos que entender conceptualmente, qué es dato y qué es información. El número crudo, la obtención del número crudo es dato. Cualquier procesamiento que se haga manual, mental, sobre ese dato, ya pasa a ser información. Pero, profe, entonces de movida los ejemplos que estuvimos tratando estuvieron mal. Todos nos bajamos a dato, o sea, todos los trabajamos como dato a los ejemplos. El ejemplo que tuvimos, con el que siempre estuvimos trabajando, que era cantidad de hojas, ese era el dato, y la información, o sea, el objeto relacionado era licitación de compras. Para yo tener como nombre de datos cantidad de hojas, ya tuve que procesar para saber la cantidad de hojas de una licitación. Entonces, de movida, el ejemplo que estuvimos dando en todas las clases estuvo mal. No, porque la cantidad de hojas está dada en la resma que vos compraste. O sea, si pones una resma, sabés que son 500 hojas. Si pones 4 resmas, sabés que es 500 por 4. Hay determinados... Y bueno, pero por eso es lo mismo que entonces que lo que nosotros tenemos en la publicidad. La ley nos marca que tenemos el 60% y el 40%. Entonces lo único que queremos saber es si estamos dentro de los valores. Por eso tenemos que obtener el dato. El dato nuestro es publicidad institucional. Y el objeto de ese dato es saber si estamos dentro de lo que marca la ley. Si usted nos dice, bueno, la cantidad de hojas que tiene una resma es 500... No es el mismo caso. El caso de la publicidad, vos vas a tener cantidad de publicidades, 10 puede ser el dato, pero después tenés que definir, poner al lado de cada publicidad si es institucional o es particular y luego sacar un porcentaje. Yo creo que ahí el procesamiento está muchísimo más claro que decir simplemente cantidad de hojas, que es una cuestión de poner, si tuviese un medidor de hojas utilizadas por ejemplo, en una fotocopiadora, leería la cantidad de hojas utilizadas, ¿sí? Creo que es bien diferente la cuestión, digamos. O sea, vos has necesitado procesar, vos trabajás sobre el porcentaje. Perfecto, vos trabajás sobre el porcentaje. Ese porcentaje es información, no es dato. Pero bueno, el resto de preguntas háganlo particularmente en los foros. Acostúmbrense a utilizar los foros, si no las clases no nos van a alcanzar si hacemos consultas particulares. Bueno, hoy para terminar ya la parte de gestión académica, vamos a hacer la última presentación. Todavía no puse la otra tarea, la tarea 2, porque todavía hay gente que está entregando la tarea 1, ¿sí?
Hoy me llegó un correo por primera vez diciéndome un par de alumnos que no estaban en la plataforma. Yo no puedo corregir, o sea, tener en cuenta gente que no está en la plataforma y no entiendo por qué no está en la plataforma, cuando la plataforma es el único medio que tenemos de comunicación. Así que, bueno, yo le mandé a la coordinadora, no sé si estos alumnos participan de la clase o no me acuerdo ni siquiera de qué regional son, así que les pido por favor que si ustedes tienen conocimiento de alumnos que no están en la plataforma, para mí es como que no existen los alumnos, porque yo al final del cuatrimestre veo la participación en todas las actividades, las notas puestas en todos los trabajos prácticos y obtengo una nota. No sé cómo hacerlo con gente que no está en la plataforma. Bien, esto como comentario. Sigo entonces con la clase. Bueno, vamos a terminar con el tema calidad de la educación superior, que veníamos charlando las otras clases, y vamos a terminar hoy mirándonos particularmente en dos cuestiones muy importantes que tenemos las organizaciones universitarias, que son la visión con B corta, la visión y la misión con M, ¿sí? Y vamos a distinguir estos dos conceptos porque toda la gestión académica está colgada de esa definición que deben tener las universidades, ¿sí? Después cada unidad académica puede llegar a tener o no su visión y misión particular, ¿sí? Bueno, habíamos visto que el conocimiento es la materia prima de las actividades de la universidad, tomando el conocimiento como algo que se genera también en la universidad. No solo es materia prima, es resultado. O sea, el conocimiento y la actividad académica genera más conocimiento, ¿sí? Por lo tanto, el conocimiento es un caso particular de insumo dentro de la universidad, ¿sí? El conocimiento genera conocimiento, ¿sí? Para descubrirlo, conservarlo, transmitirlo o aplicarlo, o sea, este conocimiento se descubre, se conserva, se transmite, se aplica. Para mí digamos, difiere un poco en esto, también se crea, o sea, hay conocimiento nuevo. Si no, digamos, fíjense que es como que el conocimiento está y lo descubrimos. No, el conocimiento no está, o sea, a lo mejor se descubre una particularidad, digamos, un dato, una característica, digamos, una forma, etcétera, pero lo que se crea es el conocimiento, digamos, sobre esta cuestión, ¿sí? Entonces también el conocimiento se crea, se puede descubrir, pero se puede crear. Acá para mí falta en esta definición falta el crear. Las universidades se caracterizan por girar en torno al conocimiento, obviamente, esto es una obviedad. Entonces, obviamente la preocupación por la calidad está creciendo, fundamentalmente después vamos a ver que la calidad está asociada, vamos hacia eso en esta asignatura, vamos hacia la evaluación, o sea, por un lado, la evaluación,
digamos, que se impone desde el Estado implica la revisión continua de nuestros procedimientos, procesos académicos, y eso es parte de los procesos de calidad, asumida explícitamente o implícitamente, ¿sí? En esto quiere decir, aunque una universidad, digamos, no asuma un programa de calidad en la educación, en forma explícita y diga cuáles son los pasos que va a realizar para obtener calidad educativa, implícitamente está en un proceso de calidad porque está siendo evaluada permanentemente en base a criterios de calidad educativa, ¿sí? Esta preocupación por la calidad surge como respuesta a transformaciones sociales, políticas, económicas que también nos demanda la sociedad, ¿sí? Y por lo tanto, la educación superior debe o está, digamos, es llevada, digamos, a enfrentar las nuevas demandas de una sociedad que está en permanente cambio. Entonces, un programa de aseguramiento de la calidad refiere a un proceso permanente y continuo de evaluación de la calidad de un sistema en instituciones o en programas de educación superior, ¿sí? Cuando yo asumo un programa de aseguramiento de calidad, ya no importan las evaluaciones externas, ¿sí? Sino que va a ser un proceso que está asumido internamente y por lo tanto vamos a ver que en lo que se plantea como evaluación desde CONEAU también tiene un aspecto importante las autoevaluaciones que pueden realizar las universidades. En el tema de calidad hay organizaciones internacionales como la UNESCO y otras organizaciones, hay organizaciones, está el UNASUR, que es como el programa de acreditación digamos, el UNASUR es lo que la CONEAU es en Argentina. Una carrera puede acreditar en el UNASUR para los países que están, digamos, asociados o los países miembros del Mercosur, ¿sí? Entonces, no solo la UNESCO, sino organizaciones como Mercosur a través del UNASUR convocan a distintos eventos donde van discutiendo las experiencias, ¿sí? Y generan los conceptos y los criterios por los cuales se van a realizar los distintos cambios y convenios entre países, ¿sí? También está en el medio el Banco Mundial, digamos, monitoreando o produciendo también algunos proyectos que tienen que ver con intercambios, ¿sí? Por ejemplo, las becas Fulbright, que son directamente vienen del Banco Mundial, son parte de estos programas que se implementan para el intercambio entre organizaciones educativas y bueno, puede ser en este tema de la calidad, digamos, también parte digamos, de las experiencias que se necesitan tener para crecer en calidad. En el caso de la UNESCO, dice que la calidad en la educación superior es un concepto multidimensional de múltiples niveles, dinámico, que se relaciona con los elementos del contexto educativo o del modelo educacional aplicado, con la misión y fines institucionales y con estándares específicos dentro de un sistema, institución, programa o disciplina determinada. De por sí, digamos, el concepto de calidad educativa, esto quiere decir que no es tan simple, digamos, sino que tiene distintas dimensiones la calidad educativa porque no alcanza
con decir que utilizamos, por ejemplo, bibliografía de última generación. Tampoco alcanza con decir que tenemos suficiente espacio para edilicio para albergar a la cantidad de alumnos que nosotros tenemos. No alcanza con decir que tenemos la mejor plataforma educativa. Es un conjunto de cuestiones asociadas a la, digamos, a la educación en sí, al proceso educativo, ¿sí? Por esto de ser multidimensional, ¿sí? Y que está relacionada con lo que la institución se puso como visión y misión, ¿sí? O sea, está íntimamente relacionada con el origen y el tipo de organización educativa, ¿sí? Está, entonces, o de la disciplina de la que se trate. Entonces, la pertinencia y la calidad junto a la internacionalización van a representar para la UNESCO los tres aspectos claves que determinan una posición estratégica de la calidad universitaria, es decir, un modo de medir la calidad universitaria entre los distintos países. Cuando hacen esos rankings de universidades, para la UNESCO mide pertinencia de los estudios o de la educación superior, la calidad de la educación superior y la capacidad de internacionalización o los proyectos de internacionalización de la educación superior. Entonces, el concepto de calidad en la educación superior cambia, digamos, de contenido en cada época. No es un concepto estable y duradero porque es un concepto primordialmente histórico, ¿sí? Está asociado, digamos, a los cambios sociales, a las necesidades del contexto, ¿sí? A un espacio físico-temporal, ¿sí? Entonces, a medida que van evolucionando las tecnologías, las comunicaciones, el conocimiento sobre, digamos, los procesos educativos, evidentemente la calidad educativa cambia. Por un ejemplo de esto es, antes, digamos, se creía que todos aprendíamos de la misma manera. Antes los docentes pensaban y tenían un puntero para hacerlo, digamos, para hacerlo más firme al criterio, es que, digamos, en aquel momento el cliché era la letra con sangre entra, así que a punterazos marcaban el paso del conocimiento y el comportamiento, ¿sí? Está. Luego, exacto, eran todos diestros, exactamente, no había posibilidades para los zurdos, había una serie de criterios que se habían asumido como un modelo educativo. Hoy por hoy, y con las teorías de las inteligencias múltiples, de las distintas teorías educativas, sabemos que todos son capaces de alcanzar el mismo conocimiento, pero que el mecanismo o el camino por el cual lo alcanza puede diferir de uno a otro. Uno aprende leyendo la teoría de un libro, el otro aprende escuchando al docente, el otro aprende cuando aplica en un ejercicio los conceptos que le dieron en la teoría, porque la teoría le resultó tan abstracta que no la pudo concretar hasta que no vio plasmado ese conocimiento en una serie de números o en la resolución de un trabajo práctico, ¿sí? Entonces, este modelo, la calidad no era la misma hace 120 años o 60 años atrás que hoy, ¿sí? Entonces, con este ejemplo quiero marcar que el concepto de calidad es un concepto que va variando de acuerdo al entorno social, ¿sí? Al país en donde se está tratando, a la historia, digamos, de cada uno de los espacios en donde se aplican estos criterios de calidad. Entonces, esta calidad vemos que puede adquirir distintos significados dependiendo de la comprensión de los diversos intereses de distintos grupos comprometidos o actores en la educación superior. Esto se refiere a los docentes, sus referencias, es decir,
qué capacidades tiene, qué insumos tiene, qué procesos y productos, la misión, los objetivos, los atributos o características del mundo a evaluar, y el periodo histórico en el que se desarrolla, digamos, en el que se desarrolló la educación superior. Entonces vemos que, digamos, es polisémico el concepto de calidad y que está dependiendo de un montón de relaciones con distintas cuestiones y hechos que están relacionadas en lo que es la educación superior. Entonces, esta calidad, que es un concepto relativo, está estrechamente vinculado a quién lo utiliza y en el contexto en donde se aplican. Obviamente, no va a ser la misma forma o el mismo modelo educativo el que se utilice en Brasil, en una determinada zona, por ejemplo, en una zona selvática, con Brasil en una zona como es poblada e industrial como San Pablo, o en una zona como Brasilia. Bueno, o sea, y lo mismo pasa en nuestro país, ¿no? En la historia de las distintas regionales, incluso en nuestra misma universidad tecnológica, no podemos soslayar la forma en que las regionales han surgido, ¿sí? Las posibilidades que han tenido, el tipo de recursos que pueden captar del medio en cuanto a los docentes, ¿sí? Más o menos formados, más posibilitados de tener práctica profesional que otros. Bueno, esto es una cuestión que puede estar, digamos, diciéndonos que la calidad educativa puede variar, el concepto de calidad educativa puede variar en estos distintos sectores. Se plantean 5 dimensiones de calidad que pueden aplicarse a la educación superior y que nos dan nos ilumina, digamos, para tomar una medida y poder evaluarla, ¿sí? El primero es que la calidad es un fenómeno excepcional, como de prestigio o excelencia, y esta palabra excelencia y prestigio van a ver que si miran visión y misión de varias universidades en el país, la palabra excelencia o prestigio aparece en prácticamente todas, ¿sí? Como un fenómeno, como algo, digamos, que asegura el tipo de educación o de formación que se da en esa universidad. En este enfoque, dice, la calidad se define como algo excepcional, especial. Es la visión tradicional en que la calidad se refiere a que es distintiva y elitista y en términos educacionales vinculada a nociones de excelencia, es decir, de alta calidad, inalcanzable para la mayoría. Fíjense que tiene como un carácter, digamos, de elitista, distintivo del resto, ¿sí? Hasta nos puede pasar la comparativa entre un profesional, supónganse, viene un profesional de Oxford, ¿sí? De Oxford, Estados Unidos, o del MIT de Estados Unidos, y viene un profesional de la Regional Santa Fe, y díganme si todos nosotros no estamos pensando que el que vino de Oxford es un capo. Es así. Inicialmente tenemos ese prejuicio, ¿sí? Porque Oxford es esto de la excelencia, ¿sí? Entonces, con ese ejemplo mostramos un poco de la percepción de la calidad que tenemos de las distintas organizaciones. Calidad como perfección o cero error. ¿Por qué? Porque el adagio, digamos, por excelencia de la calidad es hacer las cosas bien de entrada, ¿sí? En primera instancia, ¿sí?
con el criterio de que es menos costoso hacer bien las cosas desde el principio que corregir los errores, ¿sí?, que se puedan filtrar en un trabajo mal hecho, ¿sí? Esto tiene, digamos, sus bemoles, se entiende muy bien en una práctica profesional industrial, donde un error genera una pieza defectuosa y por lo tanto se descarta, con lo cual hay un perjuicio económico, ¿sí? Esto se puede llevar también a lo administrativo o a la gestión administrativa en determinada medida, diciendo que es mejor trabajar bien de entrada que con este tema de cero defecto, ¿sí?, que volver a recibir, digamos, las quejas de alguien que recibe algo mal hecho. La calidad como ajuste a los propósitos u objetivos, ¿sí? En educación el ajuste a los propósitos se basa en la capacidad de la universidad, de la unidad académica para cumplir su misión, ¿sí?, que no es otra que un programa para alcanzar objetivos. La misión, antes de terminar, voy a aclarar, digamos, pero la misión tiene metas, las metas son objetivos y la calidad va a estar asociada al logro o no de esas metas que la misión propone. Calidad como relación costo-beneficio o valor-costo, digamos, en el sentido de económico, ¿sí?, en el sentido monetario. Si bien la universidad no está, digamos, haciendo permanentemente esta relación de... ¿En qué sentido lo digo? La materia se va a dar, la materia que está programada para darse en el primer cuatrimestre para el tercer año de tal carrera, se va a dar independientemente que a esa materia ese año hayan llegado 2 alumnos o 50. ¿Sí? Entonces, en este sentido, la universidad no está permanentemente haciendo las cuentas, ¿sí?, de qué materia se da o qué materia no se da por la relación costo-valor, porque si no, si esto fuera así, diríamos, bueno, me conviene, este año se anotaron 2 alumnos, no la doy, ¿sí?, y la doy el año que viene y a ver si junto más alumnos. Suponiendo que a los docentes que deberían dar la materia no les pago, ¿está? Que probablemente en las privadas pueda llegar a ser así, no sé. Pero la calidad en esta relación de costo-beneficio depende de un retorno de la inversión, cosa que nosotros no estamos haciendo, porque nuestro retorno está basado en criterios de formación, de enseñanza. O sea, nuestro retorno de la inversión es cantidad de profesionales, de graduados a fin de año, ¿sí? Entonces no está en la producción, de decir, bueno, no es que puse carne, tal cosa, grasa, tocino y saqué tantos chorizos. No, no es así. O sea, la educación no es así. Si el mismo resultado se puede obtener a un menor costo con la misma cantidad de dinero, producir un mejor resultado, se tiene un producto o servicio de mejor calidad. Entonces, en este sentido, sí podríamos decir, ¿puedo hacer mejor lo que hago para que se reciban más estudiantes? Bueno, ahí está la relación. O sea, si yo tengo esta cantidad de docentes y las voy a tener siempre, ¿puedo hacer de alguna manera las cosas mejor para que haya más recibidos? Bueno, esto puede ser, digamos, una forma de ver esta relación económica en la calidad en la educación superior. Y calidad como transformación o cambio cualitativo en cuanto a, digamos, los efectos que tiene el proceso educativo
digamos, que puede producir una transformación, digamos, no solo a lo que es el mejoramiento y el empoderamiento del conocimiento que se le da a los estudiantes, sino a todos los desarrollos que se pueden derivar de esta actividad académica con la cual están relacionadas la investigación y la aplicación de los resultados de la investigación en el medio, o sea, la investigación y el desarrollo, ¿sí? Entonces, calidad como transformación directamente asociada. No solo ver la investigación y el desarrollo, sino que estoy transformando a un estudiante en un profesional, ¿sí? No solo le estoy dando criterios, no solo estoy abriendo una cajita y metiendo papelitos que dicen fórmulas y conceptos, sino que estoy formando a un profesional para trabajar, digamos, en la sociedad de nuestro país, ¿sí? Entonces esta también es una diferencia. Entonces la calidad en la educación superior puede ser definida como el grado de ajuste entre las acciones que una institución o programa académico pone en marcha para dar cumplimiento a las orientaciones emanadas desde su misión y propósitos institucionales y los resultados que de estas acciones se obtienen, ¿sí? Vuelve, digamos, esta definición es muy clara, ¿sí? En donde la calidad está asociada a la misión, ¿sí? Misión y propósito, ¿sí? Yo creo que es misión, con decir misión supone los propósitos, ¿sí? Pero bueno, no está de más la aclaración. Después vamos a ver esto de qué es misión y visión, y va a haber una pequeña tareita, digamos, luego de la tarea que les tengo pendiente, o sea, va a haber 2 tareas más por lo menos, ¿sí? Esto es para que las tareas que son una cosa más práctica y para que ustedes se reúnan y charlen en grupo, como comentaban hoy la gente de Resistencia, que eso obviamente denota el trabajo y la importancia que le dan a la asignatura, es el momento en vez de hacerles estudiar todo esto o leer un libro o un trabajo y hacerles preguntas, la tarea es poner en reflexión lo que vamos charlando en las clases, y ese es el conocimiento que nosotros pretendemos que ustedes vayan aquilatando en esta materia. Entonces, la consistencia externa, acá viene un tema bastante importante y bastante sensible para nosotros, para todos los que estamos en acreditación. Obviamente, el Estado se transforma en una exigencia externa a las organizaciones. Entonces, es el ajuste a las exigencias del medio externo, entendiendo por el grupo de referencia institucional, disciplinario, profesional o tecnológico correspondiente, o el ministerio en este sentido, que nos dan los evaluadores, que son los pares evaluadores y que tienen el mismo nivel que, digamos, que nuestras carreras, que se materializan en demandas provenientes del mercado laboral, la comunidad académica, ¿sí? La evaluación no es otra cosa que una mirada entre pares, ¿sí? Para ver si el título que se está dando merece el apoyo del Estado, ¿sí? O sea, el Estado apoya si los pares evaluadores dicen esta carrera dice y da y hace todo lo que dice que tiene que hacer, ¿sí? Todo lo que define el mercado laboral, la comunidad académica, los estándares, etcétera. Asegura la pertinencia de los propósitos y permite la comparación entre instituciones y programas. Esto de la comparación, fíjense, como anécdota nomás, cuando nos metieron a todos juntos a evaluar el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico, ¿sí?, entre las familias de carrera, ¿cuál fue el postulado que todos pusimos? ¿Sí? Si todos los que estamos acá
somos universidades, venimos de universidades nacionales, porque nos juntaban en centros regionales. Si todos los que estamos acá somos parte de universidades nacionales que han pasado por procesos de acreditación, por lo tanto, el punto de partida para el reconocimiento de trayectos académicos entre estas carreras es la acreditación, ¿sí? Fue así de sencillo. O sea, una carrera acreditada, ¿qué está diciendo? Si está acreditada, quiere decir que tiene y cumple con todos los estándares que el Ministerio de Educación pretende y los pares evaluadores avalaron. ¿Está? Entonces, esta es una cuestión que la consistencia externa da, digamos, y salió y surgió el Sistema Nacional de Reconocimiento, que ahora ya estamos a punto de iniciar el programa de movilidad. Otra cosa que permite la calidad es la consistencia interna, es decir, la traducción de esas exigencias en función de las prioridades y los principios institucionales. Esta dimensión lo que permite es desplegar la capacidad de propuestas que tiene la universidad y ampliar el rango de ofertas posibles en el sistema de educación superior, asegurando así una oferta diversa que busque dar una respuesta amplia a las necesidades sociales. Cuando una institución que está evaluada, que adopta la calidad, se siente fuerte, es cuando vienen nuevas propuestas, ¿sí? La Universidad Tecnológica, en sus distintas unidades académicas, está en permanente cambio, ¿sí? En permanente, la oferta va cambiando, va creciendo, siempre hay una carrera nueva de grado, de posgrado, o de pregrado. Entonces esto es parte de esta consistencia interna, ¿no? Definidos los propósitos y fines institucionales, se puede entender la calidad como la coherencia entre los fines, ¿sí?, institucionales, los objetivos estratégicos y las actividades que se realizan para cumplir con esos determinados objetivos, considerando los medios que se emplean, ¿sí? Bueno, porque se supone que si yo tengo una visión, una misión, de la misión se originan metas o ejes de trabajo, de esas metas se originan objetivos, de los objetivos, los planes estratégicos, de los planes estratégicos, los planes operativos. Entonces, es decir, lo que se hace está en los planes operativos. Si yo lo que hago, lo hago bien, cumpliendo con los planes operativos, estos cumplen los planes estratégicos, estos cumplen los objetivos, estos cumplen los ejes o las misiones, ¿sí? Y la misión va, a alimentar la visión de la universidad. O sea, si bien es una cadena, toda tiene que estar totalmente coherente, ¿sí? Como la coherencia que dice acá está en este grado, de trabajo, donde esto lo que nos enseña a ver es que, cuando que yo siempre lo trabajo con gente que por ahí no tiene la misma visión. Cuando Carlos Giorgetti hace mal las cosas en el puesto que está, el externo no habla de Carlos Giorgetti. Alguno que conoce a Carlos Giorgetti hablará, pero el externo habla de este lugar. La UNL en la FICH, la UTN en la FRSF, o sea, nuestras acciones erróneas, en el bajo nivel, en el nivel operativo, impactan, en una percepción de la universidad externa, que es contraria o negativa, ¿sí?, a la misma esencia de la universidad. Exactamente, puede afectar procesos, como dice Iván, de la acreditación, ¿sí? Entonces,
Cuando un docente hace bien las cosas, cuando un no docente hace bien las cosas como las tiene que hacer, esto, digamos, está dentro del edificio que se está construyendo, que es la Universidad Tecnológica Nacional, ¿sí? Entonces, el prestigio de la Universidad Tecnológica Nacional no está en las propuestas de arriba, porque eso siempre es muy grande, es bárbaro, sino está en cómo se trabaja en el nivel inferior. En todas las regionales, aunque no formábamos parte, ¿sí? Exacto. Pero sí en todo. Entonces era la UTN. Eso es cierto. Claro, acá lo que está recordando Florencia es justamente cuando pasó un error, ¿sí? En la tecnológica, toda la tecnológica estaba siendo cuestionada a través de estos errores, digamos, y se hablaba de la tecnológica, no se hablaba en particular de la persona de este lugar o de este otro lugar que había cometido el hecho, digamos, doloso, ¿no? O problemático, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, digamos, tenerlo en cuenta. Cuando yo pienso que a mí siempre me anima a trabajar el hecho de que si yo hago bien mi trabajo, estoy contribuyendo a un todo que es mucho más grande que mi propio trabajo en sí, ¿sí? Entonces eso me anima, digamos, a hacerlo bien, porque no solo estoy yo de por medio, sino que está para quien trabajo, esta universidad que yo quiero, ¿sí? Creo que había. Sí. Bueno, entonces, ¿dónde se conoce esta coherencia y esta calidad? A través de la evaluación de las acciones se va a determinar el grado de avance, de cumplimiento de los propósitos institucionales y por ende de la calidad con la que esa institución trabaja, ¿sí? Por eso, obviamente, es necesaria la evaluación, ¿sí? Hoy por hoy, yo creo que hoy por hoy no podríamos concebir la universidad sin esta evaluación, ¿sí? O sea, a partir de la evaluación, que fue muy cuestionada, ¿sí? Pero que el ejercicio, evidentemente cuestionada porque los cambios siempre provocan reticencia, cuestionada porque nunca te gusta que te miren los otros, ¿sí? Nunca te gusta que te digan que haces bien, lo que haces bien sí, lo que haces mal no, ¿sí? Entonces era de pronto estar como muy expuesto en múltiples foros, en múltiples lugares, ¿sí? Estábamos expuestos con nuestra forma de hacer en múltiples lugares. Pero antes, digamos, o sea, ¿quiénes son evaluadas? Todas las carreras, todas las universidades y las carreras que entran dentro del artículo 43 de la Ley de Educación Superior. Entonces, antes, digamos, las universidades se lamentaban si las carreras entraban dentro del artículo 43. Y ahora todas buscan algún motivo para entrar dentro del artículo 43 y ser evaluadas, porque evidentemente el ejercicio continuo de la evaluación trajo un montón de beneficios, ¿sí? Fundamentalmente para mí, más allá de cómo te ven los demás y cómo te ve el ministerio, es cómo te ves vos para adentro. O sea, empezás a pulir un montón de cosas, digamos, que se hacen mucho mejor y que van trabajando para mejor hacia el adentro de estas instituciones. Bueno, los componentes de la calidad son la definición de la misión y visión. Fíjense que esto no es muy común, digamos, que lo tengan todas las... Sí, no anda. Entonces, la definición de la misión es parte de los componentes de la calidad. Misión y visión es al revés. Visión es más amplio que misión. Contexto institucional organizativo, ¿sí?
y el medio externo en el cual la institución se encuentra inserta. Esos son los componentes de la calidad. Obviamente, este es un componente muy, muy grande. Entonces, definición de la misión y la visión. Corresponde al perfil o sello propio y a los rasgos que se pretenda imprimir en los profesionales y académicos que se formen, ¿sí? La definición de calidad variará entre una institución y otra, fortaleciendo así los aspectos positivos de la diversidad del sistema de educación superior. Yo creo que la calidad no solo está asociada a la visión y misión, sino a los modelos educativos que se implementen, digamos, al modelo. Para eso vimos las distintas formas organizacionales, porque también de eso depende la calidad en las organizaciones, ¿sí? Entonces, la visión habla de lo que quiero ser como universidad, ¿sí? ¿Está? Digamos, no puede estar afectada la visión por una meta o un objetivo. ¿Por qué? ¿Por qué la visión no puede tener una meta o un objetivo? ¿Por qué una visión no puede tener implícito una meta o un objetivo? A ver, alguien que participe. Pero yo no sé si me confundo, porque yo sabía que en la misión no puede tener, pero en la misión es un objetivo, porque si se propone numéricamente, es decir, mi misión es llegar a 1000 estudiantes egresados, o 1000 egresados, pasa los egresados, sonamos. La misión, ahí no entiendo cómo sería, porque si quiero pasar el mismo ejemplo, y en este momento no me acuerdo ni siquiera cuál es la visión de nuestra regional acá. Sí, hay que ver si la tienen. Estás orientado, Edgardo, porque en realidad la visión tiene que ser algo que siempre sea, digamos, estemos en camino de alcanzarlo. Es como pensar en el cielo, digamos, para un católico, digamos, o un musulmán o un judío, o sea, ese siempre estoy en camino de llegar a ese lugar, a esa visión, ¿sí? Lograr los mejores profesionales del mundo, ser un centro de excelencia en académica, en investigación y desarrollo, en todos los aspectos relacionados con el y viene toda como una cuestión, digamos, filosófica, una postura ante la vida, digamos, de esta institución que es permanente, ¿sí? Porque si tiene un objetivo, como decías vos recién, Edgardo, si es alcanzar 1000 estudiantes, 1000 graduados, cuando alcancé los 1000 graduados, ¿qué hago? ¿Cierro la puerta? No. Entonces, una universidad se tiene que poner como visión, digamos, algo que esté siempre ahí adelante, siempre esté más adelante, para que siempre todas sus acciones, es la zanahoria, dicen acá, ¿sí? Claro, o sea, en lo utópico, digamos. Carlos, sí, pero hay un dicho por ahí que dice que se puede comparar, que serían como estrellas, guían nuestro camino pero nunca se alcanzan. Exactamente, es algo así. La visión está guiando el camino, pero nunca se termina de alcanzar, porque si se termina la visión, la organización ya no tiene razón de ser. Y esto es contrario a lo que podemos percibir por sentido común. O sea, sabemos que nuestra universidad, mientras haya conocimiento, mientras haya gente que necesite adquirir ese conocimiento, mientras haya gente capaz de brindar sus conocimientos, siempre tiene razón de ser, ¿sí?
Estos conocimientos irán cambiando, nuestros alumnos irán cambiando, los profes irán cambiando, los no docentes tendrán más o menos trabajo, etcétera. No sé, no importa, pero la visión está siempre ahí y todos participamos de esa visión cuando definimos la misión, ¿sí? La misión baja y dice, bueno, por ejemplo, una que yo me acuerdo porque es de mi secretaría académica en UNL, digamos, entender en todo lo relacionado a la formación de ingenieros en el contexto actual, etcétera, ¿sí? Entonces, entender esta misión que es de la Secretaría Académica de FIT, que es entender en la formación académica o en la formación profesional de los estudiantes, ¿sí? Con calidad, con los mejores métodos, etcétera, etcétera, puede tener un montón de líneas de objetivos, ¿sí? Tampoco la misión tiene un solo objetivo, porque formar profesionales de excelencia, es algo de siempre de hacer, ¿sí? Los que pueden ir cambiando en cada contexto espacio-temporal, ¿sí? Van a ser los objetivos de una gestión, de esta gestión que se inició este año, ¿sí? Y que dura 4 años, no van a ser los mismos objetivos que va a tener la siguiente gestión en la unidad académica, ¿sí? Entonces, se entiende la diferencia entre visión y misión, ¿sí? Visión es estas estrellas que guían el camino, es un camino de nunca terminar, marca la senda. La misión marca la actividad, ¿sí? El hacer, el quehacer, ¿sí? No como, no con un límite, tampoco es que en la misión vamos a lograr una retención del 50% en todos los años de la carrera, porque una vez que lo logre se termina la misión, sino la misión será entender en las actividades académicas para el mejor desarrollo de nuestros estudiantes, la mayor capacidad retentiva en nuestros espacios áulicos, el quehacer, ¿sí? Y luego vamos a bajar esta misión a objetivos particulares. Estos objetivos se pueden terminar, ¿sí? Pero van a aparecer otros, ¿sí? ¿Se entendió esto? ¿Alguien piensa distinto? ¿No entiende? ¿Quiere agregar algo? No, profe, a mí me gustaría aclarar un poquito. La Universidad Argentina en general, por ahí la exigencia de calidad viene desde afuera internacionalmente. Pues yo leí por ahí hace rato en un ensayo, un informe que hicieron que el Banco Mundial, inclusive el Banco Interamericano, entre una de las pautas que exigían para que mejore la Universidad Argentina, decía que generen dinero, que comiencen a arancelar, porque, digamos, lo que yo digo, lo damos al dinero, no conciben que nosotros tengamos una universidad gratuita y que salgan excelentes profesionales, pero ellos dicen, no, pueden sacar mejores profesionales, pero cóbrenle. Y eso es algo para que no le gusta a los de afuera que hagamos, digamos, que la universidad sea gratuita, que a pesar de eso mantenemos la calidad, digamos. Ajá. Sí, eso es cierto, que hay presiones, sobre todo, digamos, yo creo que las presiones externas siempre estuvieron, siempre están. El tema es cuán permeable son los gobiernos a estas presiones, de acuerdo, digamos, a lo que definen como objetivos de gobierno, ¿sí? Si la educación es importante para un gobierno, evidentemente va a promover, digamos, que la educación siga siendo una inversión y no un gasto. Hoy por hoy, con mejoras o no tanto, en algunos tiempos mejores y en otros peores, yo diría que en la Argentina en ningún momento se está viendo que un gobierno
apuesta por la educación, ¿sí? Apuesta seriamente, ¿sí? Apuesta seriamente por la educación universitaria, ¿sí? Recordemos que los paros vienen desde hace años, o sea, los docentes están mal, no en este gobierno, no solo en el anterior, o sea, yo hace muchos años que soy docente y no puedo decir que la culpa de esto la tiene un gobierno en particular, ¿sí? En gobiernos hubo cuestiones mejores o peores que se pueden ir evaluando en distintas, de distinto modo, ¿sí? Pero como vos decís, obviamente las presiones externas están. Este creo que es uno de los puntos que los dadores de crédito internacionales, ¿sí? Presionan para, digamos, disminuir el déficit que ellos piensan que tenemos por tener, o que dicen que tenemos por tener una educación pública y gratuita, ¿sí? Entonces, obviamente, creo que, digamos, decir que los de afuera son malos solamente no alcanza. Yo creo que hay que decir cuán permeable es el de acá, el de adentro, a esas presiones, digamos, para poner en práctica las exigencias de los de afuera, ¿sí? No sé, esto es opinable. ¿Y cómo responde la sociedad? Porque ya tuvo un intento con López Murphy y así le fue también. Claro, exactamente. Yo creo que tenemos que estar todos atentos a este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, el mantener la educación pública y gratuita, digamos, que ya pública sí, gratuita tiene bastante poco, porque, digamos, está bien, no le cobramos a los estudiantes una cuota, pero para pagarlos, o sea, vemos que cada vez más nuestros estudiantes empiezan a trabajar antes porque si no, no se pueden mantener, ¿sí? El colectivo para ir a la universidad, el comprar los apuntes, no sé, mínimamente tener lo necesario para poder asistir en buenas condiciones. Bueno, cada vez se está restringiendo más el acceso de los sectores de menores recursos a la universidad. Tanto es así que cuando aparece uno que ha podido estudiar en la universidad y se recibe, prácticamente es noticia en todo el país, ¿sí? Entonces, bueno, lamentablemente es noticia. O sea, lo único que nos está diciendo eso es que la condición humana, económica humana o de origen, no es una condición restrictiva para ser profesional o no, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo. Pero nosotros lo único que vemos es como la noticia del chico pobre que es profesional, que estudió en la universidad. Yo creo que lo que está diciendo es que deberíamos profundizar, digamos, las posibilidades de esos sectores para acceder a la universidad. Eso nos está diciendo esa noticia, ¿sí? Sin embargo, lo vemos como simplemente el caso extraño de un pobre que pudo estudiar, ¿sí? Lo digo un poco crudamente, no es que piense que esto en sí, sino que realmente como lo muestran de una manera que es bastante cruda. Claro, es como el argentino que llegó a Harvard. El argentino que llegó a Harvard pareciera que fue porque llegó por, no sé, por magia, y sin embargo, ¿qué pasaría si más argentinos pudieran llegar a Harvard? Porque habría más posibilidades económicas para todos los argentinos, porque como vos bien decías, no hemos bajado la calidad de nuestros estudiantes siguen compitiendo afuera, ¿sí? Y eso se nota muchísimo, muchísimo en el intercambio. Nosotros en la Universidad Nacional del Litoral tenemos más o menos por cuatrimestre entre 10 y 15 estudiantes extranjeros
entre Francia, España, Brasil, México, Colombia, algunos peruanos y menos de otros países latinoamericanos. Boliviano. Y van Profe, sí, pero van muchos. no Y el hace nivel- mucho. Sí, déjame Profe. terminar con este. Sí, perdón. Se nota mucho la diferencia de nivel de nuestros estudiantes cuando vienen de afuera y ven cómo se les exige en nuestras materias, en nuestras asignaturas y el cursado, realmente vienen con una idea de cursar alrededor de 6, 7 materias y después ven que no pueden cursar más de 3, 4 a lo sumo. Sí, ¿quién quería hablar? Justamente eso era lo que le quería decir, que no hace mucho fue noticia de que 5 estudiantes universitarios de acá del país fueron mejor promedio con los estudiantes de Harvard. Claro, bueno, eso es porque una parte de los nuestros han tenido la posibilidad de llegar a un lugar así por alguna beca, por algún programa, pero digamos, esto nos está dando la pauta de cuál es la calidad de nuestra enseñanza todavía, digamos, la enseñanza universitaria, que está siendo muy cuestionada también, ¿no? O sea, tenemos toda esta cuestión de cómo llegan los estudiantes, de si nos hacemos cargo de las falencias del secundario o no nos hacemos cargo, bueno, etcétera. Uy, gracias, porque estaba... El contexto institucional educativo, institucional organizativo, es decir, el contexto institucional y la organización lo que provocan es la operacionalización de la misión, la visión, misión y objetivos. O sea, de la visión, que es muy genérica, muy allá arriba, viene la misión y dice en qué tenemos que trabajar. La visión dice el allá, queremos llegar al cielo. La misión dice cómo, o sea, en qué tenemos que trabajar para llegar al cielo. Y los objetivos son las metas o el cómo, digamos, vamos a obtener la misión y la visión, ¿sí? Entonces, la operacionalización de esto nos van a dar los programas, los procesos en los que la universidad tiene que trabajar. Entonces, ¿cuáles son esos procesos que son convergentes y que están interrelacionados? La estructura de gobierno y la gestión institucional, la organización de los recursos, los actores del sistema, todos, docentes, no docentes, alumnos, los procesos académicos que se van a implementar y los productos y los resultados académicos. ¿Está? Entonces, esto es parte de lo que yo les decía hace un rato, cuando bajaba hasta la operacionalización, hasta los programas operativos, ¿sí? Allá abajo vamos a tener todo esto, ¿sí? Pero fíjense que dice procesos convergentes e interrelacionados. Es decir, no hay nada que se haga en una unidad académica, en una universidad, que esté fuera del contexto de la visión, misión y objetivos, ¿sí? Todo tiene que ver, está, digamos, todo relacionado para lograr esos objetivos. El medio externo, muy importante, obviamente siempre lo hemos marcado como que es el que marca, digamos, el sentido, digamos, hacia dónde vamos, qué tipo de profesionales, digamos, qué características, incluso qué tipo de profesionales sacamos o qué tipo de profesionales metemos en nuestra universidad, digamos, la visión profesionalista, esto del saber hacer, qué puede saber hacer nuestros ingenieros que salen habilitados para trabajar en una fábrica, en donde sea. La educación universitaria... ¿Vos estabas copiando? ¿No? ¿Vos estabas copiando? No. La educación, entonces, universitaria
ha sufrido y sufre transformaciones debido a distintos factores que han producido distintos desequilibrios en la educación, ¿sí? Y por lo tanto esto requiere una adaptación continua, ¿sí? Y este es un poco el rol de la sociedad, ¿sí? La universidad no está ajena al entorno, digamos, socioproductivo, y por lo tanto, digamos, es la que también va marcando ritmos en la universidad. Esto no quiere decir, porque por ahí se entiende que supónganse, viene una empresa a cualquier unidad académica, en cualquiera de nuestras regionales, y viene y le dice al decano, mire, la verdad es que yo quisiera que a los alumnos de ingeniería mecánica le enseñen tal o cual cosa, ¿sí? Porque yo lo quiero emplear, digamos, en mi fábrica y eso no lo saben hacer, ¿sí? Hay que ver, digamos, qué es lo que piden, porque hay muchas cosas que es obligación de la fábrica dar ese conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, soldadura, ese es un caso típico, ¿sí? Un ingeniero mecánico no se forma para soldar, que sepa soldar para después ver o controlar la calidad de una soldadura, puede ser, pero yo no le tengo que enseñar a soldar para que él sea un soldador en la fábrica, ¿se entiende? O a un ingeniero en sistema, algo tan cambiante como los programas, el tipo de lenguaje con el que se programa, ¿sí? Que venga una empresa, Microsoft, y nos diga, bueno, ustedes tienen que dar .NET porque yo quiero recibir ingenieros en sistemas de información de ustedes y no saben, digamos, .NET. Perdón, nuestros ingenieros saben cómo programar, con qué programar, no importa cuál es el programa. Si usted necesita programadores en .NET, enseñe .NET, le podemos dar un espacio para que venga y dé cursos de .NET, ¿sí? Gratuitos a nuestros estudiantes, pero no es función de la universidad, ¿sí? O de la unidad académica enseñar a programar en todos los lenguajes existentes en el mundo hoy en día, ¿sí? Eso va en contra el ser tan específico en, por ejemplo, un lenguaje de programación o en un tipo particular de soldadura, puede ser. Eso le saca una de las patas digamos, de la visión de la enseñanza de la ingeniería, que es que el ingeniero sepa aprender, básicamente, a hacer distintas cosas, o sea, tenga una visión genérica de las distintas cosas que debe hacer un ingeniero y luego, como dice Carlos, aprender algo mucho más específico que se le puede pedir en un trabajo en el que haya ingresado. Eso tiene que ver mucho con la calidad educativa. La calidad educativa, no, como dice Carlos, no es necesariamente hacerle caso a lo que pide una determinada empresa. Tiene que ser, en el caso de la ingeniería se nota mucho, algo que le enseña al estudiante, al alumno, a entender de todo un poco, pero además a aprender. Claro, exactamente. Hay cuestiones que han cambiado el modo de dar. O sea, si la ingeniería en sistemas todavía estuviera, digamos, enseñando a programar COBOL, que era secuencial, etcétera, etcétera, o sea, y ya hay metodologías estructuradas, no estructuradas, objetos, digamos, y no está enseñando esta amplitud de formas y en qué cambian las distintas metodologías de programación o los distintos paradigmas de programación. Después, en cada paradigma de programación hay 3, 4, 5, 10 lenguajes, no importa. Vos sabés cómo, digamos, en qué se basa cada paradigma, aprendé algún lenguaje en cada uno como para ponerlo en práctica y después no importa en qué te vienen a programar, tendrás que ver algunas características, pero tu capacidad de aprender ya está anclada por una serie de conceptos que te han dado en la carrera, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esto
del entorno socioproductivo, que obviamente uno no lo tiene que perder de vista, porque tiene que pensar cuál es el requerimiento de nuestros profesionales, pero con la suficiente inteligencia como para no sesgar la formación de nuestros ingenieros a un aspecto muy limitado de la profesión. Entre los problemas que se han identificado para la calidad es la falta de pertinencia, ¿sí? Enseñar, por ejemplo, seguir enseñando COBOL, enseñar a programar con lenguaje como es, de máquina, qué sé yo. Hay un montón de cosas que ya, digamos, no se utilizan porque ha evolucionado el conocimiento, y la desactualización, obviamente, que tiene que ver con lo mismo. Si yo, algo que se pide en las evaluaciones, por ejemplo, dependiendo de lo que estén enseñando, es el tipo de bibliografía en la que se basa el docente. La matemática no cambió, hace añares que la matemática es la matemática, pero no es lo mismo agarrar un libro de matemática del siglo XVIII, del siglo XIX o del siglo XX, ¿sí?, para aprender la misma cosa. Hoy por hoy, digamos, hay metodologías de enseñanza, ¿sí?, en donde el alumno aprende más fácilmente determinadas cuestiones, ¿sí? Entonces, esto también tiene que ver con el deterioro de la calidad educativa. Entonces, el mejoramiento de la calidad y la eficiencia para encontrar pertinencia social donde las funciones de docencia, investigación y extensión, los programas y actividades satisfagan las demandas de la sociedad y estén vinculadas con los programas de desarrollo económico, social, cultural y regional. O sea, tiene que ver, digamos, en mucha medida, pero con ciertas restricciones. Entonces, la calidad contempla tanto la rendición de cuentas como el mejoramiento mediante la provisión de información y juicios a través de un proceso concordado y consistente de criterios claramente establecidos, que no es otra cosa que la evaluación de la calidad universitaria, con lo que se hace siempre desde CONEAU. Entonces, proponer una concepción de la calidad de la educación superior que facilite el proceso de evaluación y acreditación de las instituciones y de los programas. La calidad no puede considerarse, si no es refiriéndola tanto a la evaluación externa, interna y a la acreditación, ¿sí? Acá aparece claramente, digamos, el tema de acreditación. Yo no puedo decir yo tengo calidad y todos me creen que tengo calidad, ¿sí? O sea, la evaluación interna, luego la evaluación externa y la acreditación suponen el aseguramiento, el control de esta calidad que digo que se postula, ¿sí?, en mi institución, ¿sí? No es unilateral, la calidad no es unilateral, ¿sí?, es entre, ¿sí? Alguien tiene que percibir. ¿Se acuerdan que dijimos que la calidad es la percepción? Alguien emite un juicio de valor sobre el servicio o el bien que obtiene, ¿sí? Entonces, mucho menos en un proceso educativo puede ser determinada la calidad unilateralmente, ¿sí? Tiene que haber un juicio, ¿sí?, de valor, en este caso de los pares, para establecer esa acreditación. Esta es la misión y la visión de la UTN. Las voy a comentar. Lo tomé en la web, dice bases para el planeamiento institucional de la UTN. Después me fui a mirar la misión y visión de las distintas secretarías y no está en todas. En la académica no tienen misión y visión, y por ejemplo en la administrativa general de la UTN sí tiene misión y visión. Después va a ser parte de un trabajito que vamos a hacer en grupo, ¿sí? Pero les quería un poco
hacer leer esto como para que vean, lo ponen en este orden, por eso lo puse yo en este orden, misión y visión. Yo creo que la visión es más amplia. La UTN define su misión de crear, preservar y transmitir la técnica y la cultura universal en el ámbito de la tecnología, para lo cual deberá promover y ejercer la libertad de enseñar, aprender e investigar para la formación plena del hombre como sujeto destinatario de la cultura y de la técnica, y extender su accionar a la comunidad para contribuir a su desarrollo y formación, para lo cual asume el compromiso de 1. Formar ciudadanos libres con firmes convicciones éticas y comprometidos con una sociedad democrática con el más alto nivel de calidad y en toda la diversidad de los saberes científicos, técnicos, humanísticos y culturales. Fíjense la amplitud de la misión, pero una característica que tiene la misión es que hay verbos en infinitivo, Acá hay objetivos implícitos: formar ciudadanos, con todas estas características. Entonces acá habrá distintas metas para esa formación de los ciudadanos. 2. Empeñar esfuerzos permanentes en ampliar las fronteras del conocimiento en un adecuado equilibrio entre la investigación básica y la aplicada hacia objetivos específicos para beneficio de toda la sociedad. ¿Sí? Empeñar esfuerzo, ¿sí? Interactuar, otro verbo, con el sector productivo y el Estado, generando un ambiente propicio para los procesos de innovación científica y tecnológica necesarios para el desarrollo sostenible del país. ¿Sí? 4. Mantener una política inclusiva. Una pregunta, y se las dejo para que me la contesten la próxima. ¿Por qué dice sostenible y no sustentable? A ver si para la próxima me lo traen hecho. ¿Por qué en el punto 3 dice para el desarrollo sostenible del país? ¿Por qué no se usa sustentable? Mantener una política inclusiva que asuma un rol protagónico en la construcción de una sociedad en la que la educación, el conocimiento y los demás bienes culturales se distribuyan democráticamente. ¿Sí? Entonces, acá habla de formar, o sea, hay un crear, preservar y transmitir, ¿sí? Conocimiento que es técnica, cultura, tecnología, etc. Promover y ejercer, enseñar, aprender, investigar, etc. Y dice que tiene 4 compromisos, ¿sí? Formar ciudadanos libres, empeñar esfuerzos, ¿sí? Digamos, invertir esfuerzos, puede ser económicos y de humanos, interactuar con la sociedad y el sector productivo, mantener una política inclusiva. La visión. La visión dice desarrollar la Universidad Tecnológica Nacional como una institución autónoma y autárquica, abierta a todos los hombres libres, capaces de conducir el proceso de desarrollo de la economía argentina, con clara conciencia de su compromiso con el bienestar y la justicia social, su respeto por la ciencia y la cultura y la necesidad de la contribución de estas al progreso de la nación y las regiones que la componen. Con esto sería una visión totalmente abarcativa. Fíjense que esta visión no cambia nunca. Si tomamos este primer párrafo como visión, ya acá estamos viendo que tenemos una meta siempre a seguir, o sea, está allá y siempre va a estar allá. Cuando parezca que estamos cerca, siempre va a haber algo del contexto que haya cambiado para volver a seguir en esta visión. Y después sigue, fíjense, una universidad que logra el cumplimiento de su misión específica. Yo diría, esta es la visión. Acá, digamos,
dice cómo va a cumplir la misión, que es el punto anterior. Por eso, para mí, la visión siempre tiene que estar antes. Una universidad que logre el cumplimiento de su misión específica a través de la formación de profesionales idóneos, A, no les leo todo este párrafo, B, la promoción y el desarrollo de investigaciones, estudio y experiencia, C, la extensión de sus acciones y servicios a la comunidad. Fíjense los tres pilares de una universidad. Conocimiento, o sea, profesionales, o sea, académica, investigación y enseñanza, investigación y extensión. Los tres, digamos, pilares fundamentales de la acción de la universidad, ¿sí? Sigue. A tales efectos, después lo aclara, en el contexto del mundo actual de aceleración tecnológica y concentración de los mercados, la UTN reivindica los valores imprescriptibles de la libertad y la dignidad del hombre, los cimientos de la cultura, papá. Y después dice, sostiene principios básicos como una universidad nacional de gestión pública, gratuita, pluralista y laica, y con ingreso irrestricto, promotora y garante de la calidad académica, solidaria, comprometida en relación, responsable social de promover el desarrollo nacional. Esto, yo diría, no es parte de la visión, digamos, es parte del cómo ve el alcanzar esa visión, son objetivos, son valores, ¿sí? Está bien, por supuesto que está bien decir los valores con los que está comprometida la universidad, pero la visión es el primer párrafo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a seguir viendo otras misiones y otras visiones. La semana que viene, recuerden que este jueves tampoco tienen con nosotros, van a tener diseño, ¿cómo se llama? Diseño gráfico, la próxima clase y última, y luego sí, vamos martes y jueves. Trabajo práctico número 1, lo vamos a extender hasta el lunes que viene. El domingo y el lunes yo empiezo a corregir. Bueno, entonces lo vamos a extender hasta el lunes que viene, ¿sí? Por las dudas haya alguna cuestión que corregir. Recuerden que siempre tenemos la metodología de que es posible corregir para mejorar, ¿sí? Así que una nueva entrega es posible, ¿sí? Digamos, retrabajar. Alguien me preguntó, yo le dije que o sea, no era necesario que lo vuelva, porque lo había probado. Ah, bueno. Pero en realidad Carlos tiene razón. Si ustedes quieren, no me acuerdo quién fue la persona que me preguntó, pero si ustedes quieren, si vieron que no les gustó la nota o vieron que tenían varios errores que le mencioné, pueden volver a entregarlo, pero no es obligatorio. O sea, quiero aclarar esto porque a un alumno yo le dije, no es necesario que lo vuelvas a entregar, queda así, pero si lo quieren volver a entregar, no hay ningún problema. Yo lo voy a dejar hasta el domingo a la medianoche y el lunes ya después comienzo a recorregir los trabajos que manden. Y la tarea 1 está abierta hasta el 20, ¿sí? Sería hasta el viernes que viene. Ya la mayoría la ha entregado, pero bueno, les vuelvo a insistir, lean las consignas y la forma de entrega de cada trabajo, de cada tarea, para que nos resulte a nosotros mucho más fácil ver quiénes participan de cada grupo, ¿sí? Y poder corregir de una. Y no es lo mismo, digamos, leer cada tarea pensando que no la leí antes, pero si yo veo que el nombre es el mismo porque ya lo guardé, entonces ya lo leí, busco la nota y pongo la misma nota que le puse a la otra persona. Si hay alguien que no aparece en la plataforma, le avisen. O sea sí, avísenle y sobre todo hablen con Patricia para que los cargue en la plataforma, porque nosotros no tenemos modo de saber que un alumno no es alumno o no están, digamos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿será hasta el martes que viene? Hasta el martes, profe. El martes, profe. Bueno.